justamente vos estabas comentando. Uh-huh. Yo crecí escuchando a Box Day, a Manal, a Almendra, Morris, Pescado Rabioso, y es un choque muy grande esto de hoy de enterarme que falleció justamente Willy Quiroga, con quien tuve la oportunidad de estar, en algunas oportunidades de conversar, y de ver que era una excelente persona. Uh-huh. Mira vos, bueno, contame un poquito más y contarle a la gente quién era Box Day y cuál es su legado en la música nacional contemporánea, como se solía decir en algunos. Uh-huh. Mira, hasta fines de los 60, 3 grupos formaron la tríada con la que comienza el rock argentino. Una de ellas eran los Gatos, quizás la más famosa entonces, sobre todo cuando sacaron su disco con La Balsa. Uh-huh. Después la otra era Manal, y podríamos agregar ahí nomás a Box Day y Almendra también. Uh-huh. Si bien decíamos una tríada, eran 4 grupos que habían salido más o menos al mismo tiempo y que revolucionaron las cabezas de muchos jóvenes que, al igual que en el resto del mundo, se prendían a este sonido del rock y toda la filosofía que venía detrás del rock. Por eso para nosotros es muy, muy importante. Yo crecí escuchándolos. Mi hermano, te cuento una anécdota, un día, cuando yo tenía 5 años más o menos, viene a casa cantando Es una nube, no hay duda. El tema que daba, quizá era uno de los más importantes de ese disco, Es una nube. Y a mí me asombró y yo quedé alucinado por eso. Y desde ese día que pensaba que la música estaba resumida en esos grupos que te nombraba. Y sobre todo en Box Day. ¿Cuántas veces habré hecho, no solamente en guitarreada, sino también tocando con algún grupo, algunos temas de Box Day? O sea, a nosotros nos marcó muchísimo. Pienso que a muchos en el país, y generó toda una nueva cultura. Uh-huh. en la cultura argentina, que bueno, el rock vino a romper cabezas. Claro. Y en un tiempo político muy inestable, por decirlo de alguna manera, en donde los movimientos sociales internacionales, el Mayo francés, alimentaban este espíritu de rebeldía, de revolución y de libertad, ¿no? Sí, yo siempre digo, así alegremente digo, que nací a fines de la década más importante del siglo XX, que fue la década de los 60, porque ahí se dieron grandes movimientos, como vos decís, el Mayo francés, la superación juvenil en todo el mundo, los grandes escritores, la revolución de la literatura latinoamericana, el arte en sí completo, se revolucionó, cambiaron un montón de cosas, un montón de parámetros. Vinieron guerras bien que hicieron cambiar un montón de cosas. La gente dejó de toda esa inocencia que tenía hasta la Segunda Guerra Mundial y se dio cuenta que no eran como nos habían contado. Y en eso tienen mucho que ver estos héroes, estos próceres, como el caso de Willy Quiroga, que hoy no nos dejó, porque la obra de él queda. Recién estaba escuchando que ustedes pasaban Presente. ¿Cuántas veces lo habremos tocado ese tema y ya quedó marcado como uno de los grandes temas de la discografía argentina? Hay mucha gente que por ahí no sigue el rock, pero ni el blues, ni nada de eso, pero seguro conoce este tema, lo conoció también por la película Tanguito. Y bueno, cómo no saber de Box Day. Hasta en las iglesias entró. Me acuerdo que en una época, cuando yo iba a la iglesia, y se caían los santos, en esa época se cantaba, los temas que se cantaban en mi colegio salesiano eran los temas de Box Day de la Biblia. Esos que quedaron para siempre. Yo considero, como muchos, no soy el único, que la Biblia, según Box Day, es el disco más importante de toda la historia del rock argentino. Y hay que conocerlo, hay que tenerlo presente, y hoy se nos fue un grande. Pero se nos fue, ya te digo, hasta cierto punto, porque nos quedó su obra, la obra que todos ellos hicieron, todos los integrantes de Box Day. Todavía quedan 2 de aquel entonces, Ricardo Zulé y Juan Carlos Godoy. Así que bueno, hay que
hay que recordarlo. La mejor manera que un músico o un artista no muera, o un amigo no muera, es recordándolo. Así es. Bueno, Javi, la verdad que qué lindas tus palabras, mirá, porque nadie mejor que vos para hacer este semblante de Vox Day y de quien fue también este gran artista. Bueno, contame, el cine de los martes reprogramado para el viernes por la lluvia el martes, Sí. van a estrenar un documental sobre el rock correntino. Sí, tengo 2 cosas para comentarte. Una es esa, la del cine, que se reprogramó, como bien vos ya lo dijiste. Se tenía que pasar el viernes un documental hecho por estudiantes de la carrera de comunicación social, que se están por recibir, y con esto tendrían su mejor nota. Y bueno, con ellos estuvimos trabajando, me pidieron que los ayudara. Como yo había sacado un libro, Rock Correntino Pues, donde se habla de toda la historia del rock de Corrientes, me pidieron que los ayudara en esta nave en la cual se metían para vagar por todo el rock de acá, que es poco conocido y del cual no hay mucho material, menos material así fílmico, en video. Y bueno, ellos se metieron a investigar y me pidieron ayuda. Fueron reportajes a un montón de músicos, a familiares de músicos que ya no están, el caso de Mickey Herrow, por ejemplo, de Johnny Hilker, los originales del rock correntino que desgraciadamente nos dejaron de alguna forma. Entonces se conversó con los familiares para que nos cuenten anécdotas y más o menos cómo se fue dando el rock acá en esta tierra del chamamé y del carnaval. Y por supuesto otros hitos como fueron la aparición de la cooperativa artística Ave Rock, donde ahí yo entraba bastante a hablar del tema, ya que fui parte de eso a principios de los 80. Y todo eso se resume en una película que se va a estrenar mañana en forma totalmente libre y gratuita en el Instituto de Cultura de la ciudad de Corrientes. Qué material copado, ¿eh? Sí, tener un documental sobre el rock. 15. ¿Cómo? Qué material copado, te digo, tener un documental sobre el rock correntino. Es algo espectacular. Algo espectacular, inédito, y que muchos pensaban que quizás nunca iba a ver. Pero el trabajo de los chicos, la recopilación de fotos, de temas, de anécdotas, las entrevistas a un montón de músicos y también a un montón de familiares de músicos que ya no están, como comentaba, es impresionante esa recopilación y da pie a que en el futuro se hagan más cosas todavía y se pueda ensanchar un poquitito más este trabajo. Decime, Javier, la aparición de Tantra se llamaba la banda. Mantra, la banda eso también forma parte del Gordo Reúna, de Díaz, de Raúl Díaz. De Raúl Díaz. Bueno, ellos son, yo los tengo calificados como, según mi visión, como música beat todavía. O sea, hay una diferencia entre la música beat y el rock, okay. O sea, la filosofía del rock. Ellos serían como el pre-rock, en la prehistoria del rock, digamos. Si bien ellos también fueron en paralelo a los primeros grupos, a Brumas en la Bruma, que era Johnny Hilker, o Rona, de Mickey Herrow, ellos tenían otra temática, era una temática más, pasatista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más bailable, puede ser. Más bailable, sí, más bailable y con letras por ahí un poco más simple y con otra intención. El rock siempre, vos sabés que fue rebelde, desinhibido, todo, esas cosas todavía por ahí el beat no la tenía. Pero sobre todo fue un rock más progresivo, podría decirse, ¿no, Javier? Claro, sí, el rock ya era algo más progresivo, ya era más música para escuchar, sobre todo en aquellos primeros momentos de fines de los 60, principios de los 70, con composiciones largas, extensas, donde los músicos mostraban sus cualidades, y bueno, tenía otra letra que contaba con un montón de arreglos con el sistema. O sea, justamente ahí se mostraba que el resto del mundo no de acuerdo con determinadas cosas. Estábamos con otra gente de los dictaduras, por ejemplo, y el rock justamente se oponía a la dictadura, era el oxígeno para muchos jóvenes
frente a esos periodos oscuros que tenía la Argentina, que queremos que no vuelvan, por supuesto. Eso era lo que marcó todo nuestro rock, que nos identificaba mucho y que hablaba de nuestras cosas, de las cosas que pasaban en el barrio, las cosas que pasaban en la sociedad, nuestra historia, podríamos decir. Apelando a tu conocimiento, obviamente, decime... Sí. 2 o 3 bandas, entonces, en los 70, los precursores, de los 80 y de los 90, digamos, ¿no? Para no venir tan... Bueno, ¿cómo no? Mira, el primero que hizo música acá fue Johnny Hilker con su grupo, que primeramente se llamó Hidrofobia Argentina. Mirá vos. Y después, al poquito tiempo, se cambió por Brumas en la Bruma. Con ese nombre, con Brumas en la Bruma, tocan en la cueva de Pueyrredón, la cueva en Buenos Aires. Mirá. Justo el mismo día que debutaba en la cueva de Pueyrredón Sui Generis, para que te des una idea, más o menos. Wow. Como Johnny Hilker nos dejó hace 2 años, desgraciadamente, era un arquitecto, se recibió arquitecto al final, y fue el primer gran músico que dio ese salto, y hacía temas propios, que era otra temas propios y temas de Box Day, mira vos también, qué casualidad con lo de hoy. Ese era Johnny Hilker. Ese fue el primero. Ese fue el primero. Y seguido a él y después tocando grupo a grupo, conjuntamente, vino Mickey Henshaw. Mickey Henshaw hizo su grupo Rona, uno de los grupos que quizás más trascendencia tuvo en nuestro medio. Aparte, Mickey era un excelente músico, una excelente persona. Yo comencé a hacer radio y él fue mi primer visitante al programa ya en los 80, en el Baúl. Imagínate, era un tipazo. Esos 2 grupos, Bruma en la Bruma y Rona, fueron los primeros que empezaron a dar recitales acá y que por supuesto empezaron a tener toda esa estigmatización de la gente que por ahí no estaba acostumbrado y que veía como que el rock era todo puro sexo, droga y rock and roll, y no se daba cuenta que había una cuestión artística, no era sexo, droga y rock and roll, y menos acá en este hemisferio. Después vendría, es imposible no nombrarlo a Willy Suchard, cuando se forma también Aqualung, sobre finales de los 70, principios de los 80. Pero ¿cuántos años? Si lo vi el otro día, Willy Suchard está impecable. ¿Cuántos años tiene Willy? Y Willy tiene como 62, 63 por ahí tiene. Sí, bárbaro, sí. Sí, no hay otro tipazo, otro loco lindo, podríamos decir, que fue el que después se fue de Corrientes, se fue a Buenos Aires, tocó un montón de músicos en La Torre, por ejemplo, el grupo de Patricia Sosa. Claro. Fue arreglador de la EMI, contratado a mediados de los 80, y regresa por acá hacia fines de los 80, y ahí justo un paraguayo lo engancha y lo lleva a Asunción, y Willy es el iniciador del movimiento de rock en el Paraguay. O sea, el rock en el Paraguay, separado de lo que que llegaba desde la Argentina al Paraguay, lo produjo Willy Suchard desde Asunción. O sea que Cachiporro, todas estas bandas, digamos, son... influencia correntina. Influencia de Willy. De Willy. Willy tuvo mucha influencia hasta el día de hoy, con su estudio de grabación, con su radio rock and pop, y tocando también, por supuesto. Willy es toda una institución que hay que recordarlo, y para mí fue el mayor músico que salió de esta tierra. Así que hay que recordarlo siempre. Si tenés que recomendar una canción de Willy... Pará. Bueno, una canción de Willy. Ahí está. La más famosa quizás fue Cambacuá, que incluso lo pasaron en los carnavales y todo. Cambacuá. ¿Cuál es esa pará, Cambacuá? Que decía Cambacuá, me gusta. Y era un candombe de rock. Ese estaba muy bueno. Algún día te lo mando, si no lo tienes, te acerco una versión de ese tema. Bueno. Y después, ya vos me decías, también nosotros, a partir de los 80, hicimos de casualidad, cuando estábamos en la escuela secundaria, la primera banda de blues de toda la región, de todo el nordeste, que fue Peace Blues. Peace Blues fue la primera banda, a principios de los 80. Y con ella participamos de la cooperativa artística Ave Rock, que también fue el primer movimiento de jóvenes, de un montón de jóvenes que nos juntamos sobre fines de la dictadura, principios de la democracia, a tratar de organizar nuestros propios eventos. Eso en los 80.
te puedo decir. Y podemos saltar, como me pedías también algo de los 90, sí. Y no podemos olvidarnos del grupo que hasta el día de hoy sigue, que más discos sacó, que es La Murga. Ahí ya, si bien, ahí sí, a los 90 ya estaba casi, que ahí a casi todos, si no los conozco, los escuché nombrar. Ajá. Bueno, sí, La Murga, que todavía sigue vigente, como decís vos, Pelo, todavía es sigue. Una banda... Sí, tienen como 15 discos ya sacados o algo así. La Murga, lesbiana también, Lesbiana. Los Tísicos. Anda Oli Mauricio. Los Tísicos. Oh, diría, qué bárbaro. Mirá vos. Sí, grandes bandas. Y por supuesto muchas más que no estoy nombrando, pero se merecen porque sería importante recordarlo. Bueno, eso para darte un pantallazo de los 70, los 80 Así. y los 90 dentro de las cosas importantes. No, espectacular. Una clase gratis, excepcional de rock correntino con el señor Javier Vallejos Amil. Pelo, querido, te mando un abrazo. Pará. Sí. Te interrumpo un poquitito antes de irme, Sí. antes de dejar el aire. Sí. El 7 de diciembre, el sábado 7 de diciembre, hacemos el 11º Festival Blues en el Río. ¡Qué bueno! Que ya nos caracteriza acá en Corrientes todos los años. Y este año lo hacemos en Casa Martínez, en el Museo Arqueológico y Antropológico de Corrientes. Bien. Sí. En el patio vamos a estar haciendo el 11º Festival Blues en el Río 2024. Desde las 9 de la noche van a haber músicos del Chaco, de Entre Ríos, de Formosa y por supuesto muchísimos músicos de acá de Corrientes tocando. Va a ser algo importante. Bueno, eso lo merece que nos vengas a contar bien en detalle. Sí, señor, tenés que venir, Pelo. Cuando me invites. A charlar de rock correntino. La semana que viene, no sé que estás trabajando mucho también, así que cuando vos decime qué día y te esperamos por acá. ¿Te parece? Mirá, cuando vos me digas, yo me hago un tiempito, como en este caso. En este caso estoy atendiendo acá en un consultorio de asistencia y corté un poquito porque habíamos acordado que hasta ahora me llamaba. Sí. Y bueno, podemos hacer algo así, o puede ser otro día que yo no tenga ninguna actividad, digamos, profesional, y me voy a tu programa. Dale, como vos digas, como te resulte más cómodo, o sea que sos siempre bienvenido para hablar del Festival de Blues y mañana el estreno de esta película, La historia del rock en Corrientes, que la verdad está buenísimo. Yo desconozco prácticamente todos esos años de rock, y como vos decís, y también mérito tuyo, el libro, recopilaste a partir de investigaciones, conocimientos personales, digamos, y construiste, digamos, la historia del rock en Corrientes. Así que por eso felicitaciones y bueno, mañana a todos los que les interese el tema en el patio Marité Sala del Instituto de Cultura, San Juan 546. Sí. Así que ustedes también, por supuesto. Gracias, Pelo. Gracias, Pelo. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Otro abrazo. Allí está, impresionante, lo que sabe. No, Sí, aparte, qué espectáculo. No, bueno, pero es...